Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Natalia Hernández Arroyo y el día de hoy vamos a ver el tema de la responsabilidad. Estas son las experiencias que la vida influyen en los procesos que se desarrollan de diferentes respuestas emocionales y comportamientos. Esto es lo que muchas de las veces los psicólogos nos dicen que son por causas que son causas de las víctimas de las circunstancias de nuestros actos. Cada uno de nosotros sufrimos por vivir así en este mundo pecaminoso. Sin embargo, ninguna persona puede quedarse como una víctima, pero tiene que enfrentar su propia responsabilidad. Y eso nos va a llevar a lo que es la responsabilidad personal. El peligro de la consejería, ¿cuál es? Aquí lo importante es hacerle ver al aconsejado la parte de su responsabilidad y que no solo es víctima de la circunstancia, pero la persona no va a cambiar solo por saber que es una víctima, tiene que haber algo más. Y esto lo habla la Biblia. Nos dice que todos somos pecadores y que estamos ajenos a la gloria de Dios. Mas, sin embargo, con un verdadero arrepentimiento podemos llegar a obtener lo que es esa gloria. El comportamiento tiene razón a unas cosas malas y a unas cosas que causan lo que son los problemas. Tenemos que enfatizar la responsabilidad a ese proceso de llegar a la vida, de sentirnos decepcionados y de que esta vida esté fuera de Dios. No hay satisfacción ni anhelos y ahí empezamos a creer algo sobre nosotros mismos y nuestra propia imagen y creer que somos malos, no somos inteligentes, somos feos y así empezamos a manipular la vida y que nosotros podemos satisfacer de una manera diferente. Se desarrollan respuestas personales de la vida que nosotros tenemos y que hemos creado. Es como si tuviéramos un paquete de pecado en un egoísmo profundo que buscamos todo fuera de lo que es de Dios. Y aquí nosotros tenemos que ayudar al aconsejado a arrepentirse, darle espalda a los compromisos de su vida anterior, a su propia manera de manipular y volver a depender de Dios y experimentar la bondad en su presencia en su vida. El arrepentimiento personal de manera bíblica es un estilo de vida, es un proceso que va continuando en nuestras vidas para siempre, para ayudarnos a depender de Dios cuando estamos empezando a arrepentirnos, nosotros podemos verlo y lo podemos sentir. Reconocemos el pecado y el daño en nosotros mismos, el daño profundo del pecado que ha hecho en nosotros y en otras personas. Reconocemos que vivir en un mundo pecaminoso nos ha dejado decepcionados de la vida. Veamos que todos estos esquemas nos llevan a que nos dan una vida buena, sino un gran vacío y no nos ayuden a ver esa parte y es un gran vacío sin Dios. Experimentando la bondad de Dios, empezamos a entender la bondad de Dios en todo esto y en todo este proceso pecaminoso. Dios nos está amando en cada situación y nosotros tal vez ni siquiera podemos verlo, ¿no? La vida aún estando lejos de Él y huyendo de su presencia, aún así Él nos ama y nos extiende su misericordia. ¿Cómo podemos vivir una vida continua de arrepentimiento? Solo es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para arrepentirnos. El problema de comprometernos con nosotros mismos podemos volver a caer, entonces solo el Espíritu Santo puede darnos una vida de arrepentimiento. Él nos da el compromiso de poder vivir de esta manera para toda la vida. Hay que recordar que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Esto es mucho más que confesar los pecados. El arrepentimiento es una manera de vivir con el corazón quebrantado y abierto delante de Dios. Es decir, a Dios, yo no me conozco bien, tú me puedes ayudar a conocerme a mí misma. Es como dice el salmista, ayúdame a entenderme a mí mismo, a entender y poder confesar, vivir bien delante de ti y depender de ti solamente. El ministerio personal perdonando es una persona que quiere ministrar a otras personas, pero para eso tiene que perdonar y muchas de las veces tiene que perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque también muchas veces lo que nosotros llegamos a vivir le echamos la culpa a Dios. Tenemos que hacer un reencuentro de todo eso, escribirlo, anotarlo para poder pedirle perdón a Él y tener nuestro corazón sano. La meta de la consejería también tiene ministrar a otras personas. Esta es una enseñanza y señales de madurez y sanidad en la vida de un aconsejado que puede perdonar a otras personas y que puede vivir una manera en que no está enfocado en sí mismo, pero ve las necesidades de otras personas. Entender el verdadero perdón tiene que entender qué es esa parte. El perdón no solo es aparentar que no pasó nada, es decir, un abuso verbal o físico en la vida desde la niñez
no quiere decir, ah, no, pues ya no pasó nada, ya estoy bien, ya pasó la vida, y no es cierto, porque muchas de las veces nuestro comportamiento a través del tiempo va cambiando y sobre todo nuestra forma adulta es cuando viene a salir todo ello. Y más bien no tenemos que olvidar, le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a recordar para poder saber qué es lo que tenemos que sanar, porque eso nos va a ser útil para poder ir viendo cada parte de nuestra vida. No siempre es necesario confrontar a la persona que ha hecho ese daño, él o ella, pero si se da sería un momento magnífico que debemos incluir, ya que hay veces que la otra persona no quiere hacerlo. ¿Qué es la reconciliación? Hay otro asunto que a veces pensamos que es parte del perdón, pero es algo que no nos gusta para el aconsejado, pero para poder perdonar no es necesario perdonar y estar en la reconciliación. Esto es algo que el aconsejado busca a su ofensor para poner de acuerdo y buscar el perdón, y de igual manera el ofensor. Esto sería algo maravilloso, sería asombroso, pero hay que recordar que para la reconciliación necesitamos ser dos. Muchas de las veces el ofensor no va a buscar el perdón. ¿Qué es el perdón? No es negar y olvidar lo que ha pasado, es decir, y dejar el asunto en manos de Dios, la venganza, el odio, la ira y todas esas cosas. Este no es nuestro problema, este es un problema de Dios y debemos de dejar que Él se encargue de ello. Nosotros tenemos que empezar a romper ese tipo de cadenas y patrones. Entender el verdadero misión es una vez que una persona ha llegado a sí mismo a perdonar y estar libre. Puede vivir en un ministerio de libertad. Es una vida que busca a otras personas a enfocar las necesidades de los demás. Es libre de enfocarse a sí mismo, siempre mirando las necesidades alrededor, siempre buscando mi satisfacción, pero también enfocándonos a otras personas. Y de esta manera podemos darnos cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad personal, que aunque a pesar de todo lo que hemos vivido, podemos darnos cuenta que en la gracia de Dios podemos obtener cosas maravillosas. Tenemos que poder transmitir con Él a través de la gente y que de esa forma ellos puedan sentir esa cercanía que tenemos. Entonces no echemos en saco roto y pensemos que ya olvidamos cosas, más bien hay que escarbar, hay que pedirle a Él que nos ayude a recordar y de esta forma van a ir sanando esas heridas que tenemos en nuestro corazón junto con la mano de Él. Les agradezco el que me hayan escuchado y les deseo un feliz día. Bendiciones.